¿Y si Jesús nunca hubiera nacido en la tierra? Sin Biblia, sin cristianismo, sin cruz, sin la idea de perdón que moldeó el mundo. Ahora piensa conmigo, ¿las leyes serían las mismas? ¿Existirían los derechos humanos? ¿La forma en que vemos la culpa, el castigo y la misericordia sería igual? Quizás nunca te hayas parado a pensar en ello, pero gran parte del mundo que conoces solo existe por ese nacimiento. Saca a Jesús de la historia y el planeta cambia por completo. Así que ya deja tu like, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque ahora vamos a reconstruir el mundo como si Jesús nunca hubiera existido. El pasillo del hospital huele a desinfectante barato y orina vieja. Una mujer de 72 años lleva 3 días acostada en una camilla apoyada contra la pared. Nadie grita, nadie se queja. Su hija pasa de vez en cuando. Mira, suspira y se va. No sirve de nada pelear. El sistema funciona así. Ella sabe que su madre no recibirá tratamiento. La hoja de cálculo ya decidió. Edad avanzada, enfermedad cardíaca crónica, costo alto, retorno cero. La mujer morirá allí, todo el mundo lo sabe. La hija solo está esperando que el cuerpo sea liberado para no pagar multa por abandono. Esto no es crueldad, es lógica. Recurso limitado, prioridad para quien produce. Y nadie aquí aprendió que debería ser diferente. Nadie nunca escuchó que los últimos serían los primeros, que los débiles merecían cuidado, que había algo sagrado en cada vida humana. Esas frases nunca fueron dichas, porque Jesucristo nunca nació. En Judea, territorio ocupado por el Imperio Romano, un niño no vino al mundo. Nadie prestó atención. No hubo estrella, no hubo reyes, no hubo huida a Egipto. Un embarazo menos en una provincia pobre. Cero impacto. La máquina romana siguió funcionando, y con ella, toda la lógica brutal que siempre gobernó la humanidad continuó intacta. Aquel carpintero que andaría por las aldeas diciendo que hasta los pobres tenían valor nunca existió. Aquel predicador que tocaría a los leprosos, que comería con prostitutas, que diría que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos. Nada de eso sucedió. Jesús nunca dijo que debías amar a tu enemigo. Nunca dijo que quien no tenga pecado que tire la primera piedra. Nunca dijo que lo que le haces al más pequeño de ellos, se lo haces a él. Sin esas palabras, el mundo siguió la regla que siempre siguió. El fuerte domina, el débil sirve o muere. En la Judea de aquel tiempo, los esclavos eran herramientas. Los comprabas, usabas, rompías, tirabas. Jesús habría mirado a un esclavo y le habría dicho que era hijo de Dios, igual que cualquier rey. Habría plantado una idea que tardaría siglos en florecer, pero que eventualmente destruiría toda la estructura de la esclavitud. Pero Jesús no estaba allí. Así que los esclavos siguieron siendo cosas. Cuando eran demasiado viejos para trabajar, dejaban de recibir comida. Morían solos en un rincón. Nadie lloraba. No tenía sentido llorar por una herramienta rota. Las parábolas que Jesús contaría nunca fueron contadas. La historia del buen samaritano, del hijo pródigo, del rico y Lázaro. Nada de eso entró en la conciencia humana. Nadie aprendió que debes ayudar incluso a quien te odia. Nadie aprendió que el perdón es necesario. Nadie aprendió que acumular riqueza mientras otros mueren de hambre es pecado. Porque el pecado, como concepto moral absoluto, nunca existió. Incorrecto era solo lo que te causaba problemas. Correcto era solo lo que te beneficiaba. Cuando Roma comenzó a desmoronarse, no había ninguna institución lista para sostener los pedazos. Jesús habría fundado una comunidad que se extendería por el imperio, que copiaría libros, que organizaría hospitales, que crearía universidades. Pero Jesús nunca fundó nada. La Iglesia Católica nunca existió. Europa se sumergió en el caos sin red de protección. Las guerras se convirtieron en exterminio total. Jesús habría enseñado que matar es malo, siempre, que existe un límite incluso en la violencia, que los enemigos siguen siendo humanos hechos a imagen de Dios. Pero sin Él, la guerra era solo cuestión de eficiencia. No vencías al adversario, lo eliminabas,
Matabas a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, ancianos. Quemabas las casas, destruías los campos, envenenabas los pozos. Tribus enteras desaparecieron sin dejar rastro. Lenguas murieron, culturas se desvanecieron. La venganza se convirtió en herencia familiar transmitida por generaciones. Nietos de nietos seguían matando por algo que sucedió 2 siglos antes. El conocimiento comenzó a desaparecer a un ritmo aterrador. Los monjes que Jesús nunca inspiró no existían para copiar manuscritos. Textos antiguos se pudrieron en bibliotecas abandonadas. Filosofía griega, geometría, medicina, todo se perdió, porque sin la idea de que el conocimiento es un don divino que debe ser preservado, era solo pergamino, y el pergamino sirve para hacer sillas de montar. En 300 años, el equivalente a 2000 años de progreso intelectual desapareció. Pasaron siglos de fragmentación, pequeños reinos matándose sin parar. Jesús habría dicho: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, creando la separación entre poder político y autoridad moral. Pero sin él, el poder era la única autoridad. Los reyes hacían lo que querían. La única regla era la fuerza bruta. Si conseguías matar para tomar el trono era tuyo. Cuando la ciencia comenzó a avanzar, lo hizo sin ningún freno. Jesús habría dicho que todo ser humano está hecho a imagen de Dios, que tiene dignidad inviolable, pero sin él, el cuerpo humano era solo materia. Los prisioneros se convirtieron en cobayas. Los enfermos mentales eran disecados vivos porque los científicos querían ver el cerebro funcionando. Ataban a la persona a una mesa, abrían el cráneo, tocaban diferentes partes, gritos, convulsiones, pérdida de función, todo documentado. Las mujeres embarazadas eran abiertas sin anestesia para estudiar el desarrollo fetal. Los niños eran infectados con enfermedades para probar tratamientos. Los médicos publicaban los resultados en revistas, ganaban premios, se convertían en celebridades. Nadie se escandalizaba. Jesús habría llorado al ver esto. Habría volteado mesas. Pero Jesús nunca lloró por nadie, porque nunca existió. La ciencia voló. En 200 años, descubrimientos que en otro mundo habrían llevado 500. Anestesia, cirugía, antibióticos. Todo acelerado porque podías probar directamente en humanos. ¿Cuántos fueran necesarios? ¿1000 personas morían en un experimento? Está bien. Descubrías la cura para una enfermedad que salvaría a 10,000. El cálculo cuadraba. Jesús habría dicho que no puedes hacer daño a uno para salvar a 1000, que cada uno importa. Pero Jesús no estaba allí para decir eso. La industrialización llegó y fue una masacre. Las fábricas funcionaban 22 horas al día, paraban 2 horas para limpieza. Luego volvían. Niños de 5, 6 años trabajaban en las máquinas. Las manos pequeñas eran perfectas para alcanzar lugares estrechos. Cuando perdían un dedo, 2 dedos, la mano entera, eran despedidos. Sin dedo, sin utilidad. Jesús habría dicho: dejad que los niños vengan a mí. Habría hecho de aquello un pecado tan grave que ni los peores explotadores podrían ignorar. Pero sin él, un niño era solo mano de obra barata. Costaban menos, se quejaban menos, morían y contratabas a otro. Los accidentes mataban a decenas por semana. Las calderas explotaban. Los engranajes atrapaban a las personas. Los gases tóxicos se filtraban. Los cuerpos eran arrojados a una fosa común, tierra encima. Las familias no recibían nada. A veces ni siquiera eran avisadas. La persona simplemente no volvía. Después de algunos días era obvio. Ocurrían revueltas. Siempre ocurren cuando aplastas a demasiada gente. Pero nunca se convertían en un movimiento por los derechos. Jesús habría organizado a los pobres en torno a una idea: dignidad universal. Habría dado una narrativa simple: ustedes son hijos de Dios, merecen justicia. Pero sin él, la revuelta era solo furia caótica. Los trabajadores quemaban la fábrica, mataban a algunos capataces. El ejército llegaba. Las ametralladoras acababan con todo en 15 minutos. Los cuerpos eran apilados en la plaza como advertencia.
La esclavitud nunca terminó. Cambió de nombre unas 50 veces, pero nunca terminó. Jesús habría dicho, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Habría plantado la semilla que destruiría la esclavitud. Pero sin él, los argumentos en contra siempre eran prácticos. La esclavitud es ineficiente. Nunca la esclavitud es incorrecta porque las personas no son propiedad. Esa frase no existía. Así que la esclavitud desaparecía cuando era inconveniente y volvía cuando era útil. Siempre volvía. En el mundo actual existe el contrato de servidumbre vitalicia. Lo firmas cuando estás desesperado. Recibes 5,000 reales en la mano. La empresa se convierte en tu dueña hasta que mueras. Puede transferirte. Puede vender tu contrato. Puede prestarte a otra empresa por 3 meses. Trabajas donde te mandan. Vives donde te mandan. Comes lo que te dan. Cuando caes, cuando ya no puedes producir, eres descartado. Esto es legal. Esto es común. 7 millones de personas viven así solo en este país. Jesús habría vomitado al ver esto, pero Jesús nunca vomitó al ver nada, porque nunca nació. Los genocidios ocurrían todo el tiempo. Ocurren hasta hoy. Millones mueren en semanas. Armas químicas, campos de exterminio industrializados, drones programados para identificar y eliminar grupos específicos. Todo documentado, informes anuales, fotos satelitales, videos filtrados, y la reacción internacional es, no es problema nuestro. Jesús habría dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Habría expandido, todo el mundo es prójimo. Habría creado la idea de humanidad universal, pero sin él, cada grupo se cuida solo a sí mismo. El pueblo X puede exterminar al pueblo Y. Problema de ellos. El mundo llegó a un punto donde los derechos existen, pero son condicionales. Tienes derechos mientras produces, mientras pagas impuestos, mientras no causas problemas. En el momento en que cualquiera de esos factores cambia, tus derechos se evaporan. Jesús habría dicho que el Sabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Sabbat, que no te defines por lo que produces, pero sin él eres exactamente eso, una unidad productiva. Cuando dejas de producir, te conviertes en basura con piernas. Los niños aprenden esto antes de saber leer. En las escuelas, el foco es la eficiencia desde los 3 años. Eres evaluado trimestralmente por lo que rindes. Existe una clasificación pública. Los niños saben dónde están. Los que quedan en el último 20% son separados. Van a clases especiales. Allí la enseñanza es mínima. Leer lo suficiente para entender órdenes. Escribir lo suficiente para firmar documentos. Contar lo suficiente para no ser robado demasiado. A los 12 años, estos niños son enviados a campos de trabajo juvenil. Aprenden un oficio básico: soldadura, costura, limpieza de alcantarillado. A los 14, ya están en el mercado. Trabajan 10 horas al día, 6 días a la semana. A los 30, la mayoría ya murió o quedó incapacitada. Lesión de columna, pulmón destruido, mano aplastada. Fin. Jesús habría contado la parábola de las ovejas. El pastor deja 99 para buscar una que se perdió. Aquella parábola lo habría cambiado todo. Habría creado sistemas de educación especial, de recuperación, de segundas oportunidades. Pero sin él, el niño que se queda atrás va al depósito. No es crueldad. Es asignación eficiente de recursos. ¿Por qué gastar en quien no va a rendir? Las familias funcionan como unidades económicas. El matrimonio es un contrato de 5, 10 o 20 años, renovable. Eliges la duración al momento de firmar. Cuando termina, cada uno sigue su camino. No hay drama, no hay sufrimiento. Es solo el fin de un contrato. Los hijos son una inversión, literalmente. Calculas. Costo de crianza versus retorno esperado cuando se hagan adultos. La mayoría de las personas tienen 1 o 2. Los ricos tienen más porque pueden pagar. Los pobres tienen menos porque no pueden. Jesús habría hablado de los hijos como una bendición, no como una inversión. Pero, sin él, un niño es un proyecto a largo plazo. Si no rinde,
fue una mala inversión. Cortas los lazos y sigues adelante. Cuando los padres envejecen, los hijos hacen las cuentas. Si los padres tienen propiedades, vale la pena mantenerlos vivos. Los cuidas lo mínimo necesario hasta que mueran y dejen herencia. Si no tienen nada, no vale. La decisión es abierta. Hay hojas de cálculo en línea que ayudan. Esperanza de vida, X años, costo mensual de mantenimiento y probabilidad de enfermedad grave. Z. Recomendación: descontinuar soporte. Jesús habría destruido esto. Habría dicho: honra a tu padre y a tu madre. No honra si es rentable, solo honra. Uno de los 10 mandamientos. Pero sin Jesús, sin aquellas tablas que Moisés habría bajado del monte, el mandamiento no existe. Existe solo el cálculo. El proceso es simple. Dejas de llevar comida, o llevas menos, o llevas comida estropeada. En algunas semanas se debilitan demasiado para quejarse. En algunos meses mueren. Llamas a la funeraria, firmas los papeles, autorizas el procesamiento. Se llama transición natural asistida. Todo el mundo lo hace. No hay vergüenza. Jesús lo habría llamado asesinato. Pero Jesús no está aquí para decir nada. Ayudar a patos y monos extraños es visto como locura. Si alguien cae en la calle, te desvías. Si alguien te pide ayuda, lo ignoras. Hay campañas públicas. No seas vulnerable, no seas tonto. Cuídate a ti mismo. Jesús habría contado la historia del hombre apaleado en el camino de Jericó, del sacerdote que pasó de largo, del levita que pasó de largo, del samaritano, el enemigo, que se detuvo, lo cuidó, pagó. La parábola más famosa que nunca fue contada. Sin ella, la idea de buen samaritano nunca entró en el lenguaje. No existe ser buen samaritano, existe ser un idiota que perdió el tiempo con un extraño. Detenerse a ayudar puede meterte en problemas legales. La persona puede acusarte, puede demandarte. Incluso si pruebas tu inocencia, el proceso tarda años. Te cuesta dinero, te cuesta el empleo. Así que aprendes, pasa de largo, siempre. Jesús habría combatido esto con la regla de oro. Todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Pero sin él, la regla es: protégete. Las religiones existen, pero son sistemas de control. Los dioses sirven para justificar la jerarquía. Fulano está en el poder porque los dioses quieren. Eres pobre porque los dioses lo decidieron. Jesús habría volteado las mesas, habría expulsado a los mercaderes del templo a gritos, habría atacado a los fariseos llamándolos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera y llenos de muerte por dentro. Pero sin él, la religión es un ritual vacío. Obediencia ciega, incienso, cánticos, rezos, todo para calmar a los dioses. La moral no entra. La violencia es omnipresente, pero funcional. Las empresas tienen departamentos militares, pequeños ejércitos que eliminan competidores, intimidan a los trabajadores, protegen la propiedad. Esto es legal. Cuando 2 empresas disputan territorio, envían a sus ejércitos. Ocurren batallas. Pueden durar días, cientos, mueren. Los civiles quedan en medio. Cuando termina, la empresa vencedora asume el control. Los sobrevivientes se convierten en sus empleados o son eliminados si resisten. Jesús habría dicho: quien a hierro mata, a hierro muere. Habría ofrecido la otra mejilla. Se habría negado a reaccionar con violencia incluso siendo clavado en una cruz. Ah, sí, nunca fue clavado, porque nunca nació. La cruz nunca se convirtió en símbolo. Aquel instrumento de tortura nunca fue transformado en símbolo de redención, de sufrimiento con propósito, de muerte que se convierte en vida. Sin Jesús muriendo en aquella cruz y resucitando, la cruz es solo un método de ejecución antiguo. El sufrimiento es solo sufrimiento. El dolor es solo dolor. No tiene significado trascendente. La muerte es exactamente el fin. Te apagas, el cuerpo va a la planta. Cuando alguien muere, no hay funeral.
el cuerpo es recogido por camiones automatizados. Va a la planta de procesamiento. Las máquinas hacen el trabajo. Primero, se extraen los órganos útiles: corazón, hígado, riñones, pulmones. Esto se vende. Luego, se retira la piel. Se convierte en cuero, bolsos, zapatos, tapicería. Los huesos son triturados. Se convierten en fertilizante. La carne es procesada. Se convierte en alimento para animales. El cabello se convierte en relleno de colchón. Se extraen los dientes de oro. Se funden. Se venden. Al final, queda residuo orgánico. Esto se incinera. La familia recibe un informe por correo electrónico. Lista de los materiales. Valor de cada uno. El porcentaje que va a la familia, 10%. El dinero es depositado en 3 días. Jesús habría enterrado a los muertos con dignidad. Habría llorado en la tumba de Lázaro. Lo habría resucitado, mostrando que la muerte no tiene la última palabra. Pero sin Jesús, la muerte es absolutamente final. Y el cuerpo es materia prima. Nadie llora. Sería admitir que aquella persona valía más que la suma de sus órganos. La publicidad no disimula. Vallas publicitarias. Trabaja hasta morir o muere intentándolo. No hay tercera opción. Anuncios. Si no te cuidas, no es problema nuestro. Cada uno por sí mismo. Anuncios de seguros muestran a una persona siendo arrojada a la basura. ¿Quieres ser descartado o quieres que tu familia lucre? Jesús habría dicho: no solo de pan vive el hombre. Habría dicho: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pero el alma no es un concepto aquí. Tienes un cuerpo, y el cuerpo produce o se pudre. Existen movimientos que intentan cambiar, siempre existen. Gente que siente que hay algo profundamente equivocado, pero no logran articular el porqué. Jesús habría dado las palabras: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos que lo contienen todo, pero sin él, esos movimientos son solo gritos. Deberíamos ser mejores. ¿Por qué? Porque sí. No funciona. La gente pregunta: ¿mejor según qué estándar? Y ellos no tienen respuesta, porque la respuesta sería: basado en la enseñanza de un carpintero judío. Pero ese carpintero nunca existió. Esos movimientos desaparecen en meses. Sin estructura filosófica, sin instituciones, sin un símbolo que todo el mundo reconozca, mueren de inanición. Los barrios marginales son campos de trabajo disfrazados, millones amontonados en chabolas de metal, sin agua limpia, sin alcantarillado, sin luz. Trabajan en fábricas ilegales, 12, 14 horas al día. Reciben en comida, no en dinero. La comida es lo mínimo para sobrevivir. Mueren de enfermedades que una inyección de 3 reales curaría. Pero nadie les da la inyección. No sería lucrativo. Jesús habría ido directo allí. Habría comido con los publicanos, con los leprosos, con las prostitutas. Habría dicho: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero Jesús no está allí. Así que estas personas viven, sufren y mueren sin que nadie diga que importan. El gobierno incentiva los barrios marginales. Cuanta más gente desesperada, más barato es el trabajo. Oferta y demanda. Si el trabajador A quiere 1 real por hora y el trabajador B acepta 50 centavos, B es contratado. A muere de hambre. Problema suyo. Jesús habría dicho que el trabajador es digno de su salario. Habría contado la parábola del rico y Lázaro. Pero sin Jesús, el rico puede hacer lo que quiera, sin consecuencias, sin culpa. Las guerras ahora son corporativas. Los estados existen, pero son débiles. El poder está en manos de las corporaciones. Cuando 2 disputan territorio, compran ejércitos privados, aviones, tanques, drones, batallas en zonas industriales, en campos, en ciudades. Los civiles mueren por millones. Daño colateral operacional. Los inversores analizan la eficiencia, muertes por dólar gastado. Si el número es bueno, la acción sube. Jesús habría dicho: bienaventurados los pacificadores. Pero sin él, la guerra es un negocio.
El arte es técnico y frío. Las películas muestran violencia sin consecuencias morales. La música es solo ritmo. La pintura es decoración para oficinas. Jesús nunca inspiraría a Miguel Ángel, Bach, Dostoyevsky. Sin él, el arte es un producto. Entretenimiento que consumes y olvidas. El sexo es una transacción. Te amo significa invertí en ti y espero un retorno. La traición es un incumplimiento de contrato. Se resuelve con una multa estipulada en la cláusula 7b. Jesús habría hablado del amor como sacrificio, del matrimonio como sacramento. Pero sin él, el matrimonio es una sociedad comercial. Se disuelve cuando no conviene. El suicidio es incentivado para quien deja de producir. Clínicas de transición voluntaria. Entras, pasas por una evaluación. Si estás desempleado hace más de 6 meses, si tienes deudas, si estás enfermo, calificas. Firmas un papel transfiriendo tus bienes al Estado. Tu deuda es perdonada. Vas a una sala limpia. Te acuestas en una camilla. Recibes una inyección. Mueres en 15 minutos. Los órganos son recolectados inmediatamente. Campañas. No seas una carga. Sé útil hasta el final. Jesús habría dicho que quitarse la propia vida es pecado, que siempre hay esperanza. Pero sin Jesús, el suicidio es una solución práctica. Los adictos son cobayas farmacéuticas, participantes voluntarios de investigación. En la práctica, secuestrados de las calles, pruebas de medicamentos en ellos, sin consentimiento, sin anestesia. Muchos mueren. Los que sobreviven son usados en nuevas pruebas hasta morir. Jesús les habría lavado los pies, habría dicho que vino a curar a los enfermos. Pero sin Jesús, el adicto no tiene categoría moral. Es material de investigación. Intercambia droga gratis por experimento. Las prisiones proporcionan mano de obra esclava. Delitos menores, sentencias largas. Robar pan da 10 años. Matar a alguien improductivo da 5. Los prisioneros trabajan en minas, en fábricas químicas, en reciclaje de residuos tóxicos, sin protección, sin límite de horas. Mueren a montones. Hay una fila de reemplazo. Jesús habría dicho, estuve preso y me visitasteis. Pero sin él, la prisión es una fábrica. Los hospitales psiquiátricos son depósitos. La gente con depresión es internada a la fuerza. La familia firma los papeles. Muchas veces es la propia familia la que denuncia. La persona es sedada, llevada. Una vez dentro, medicada hasta convertirse en vegetal. Dosis altísimas. El objetivo no es curar, es neutralizar. Algunos son usados en experimentos neurológicos. Otros desaparecen. Las familias reciben certificados vagos. Nadie investiga. Jesús habría curado a personas que la Biblia llama endemoniadas. Las habría tocado. Pero sin Jesús, el enfermo mental es un defecto. Se repara o se descarta. Las escuelas enseñan historia como una secuencia técnica. Hitler es logística eficiente. Stalin, centralización de poder. Genocidios por costo-beneficio. Los alumnos aprenden que las masacres ocurren cuando son útiles y las aceptan como un hecho neutro. Jesús habría cambiado eso. 3 siglos de reflexión teológica habrían construido la ética occidental. Habrían establecido, las masacres son intrínsecamente malas. Pero esa base nunca fue construida. La clase rica vive en arqueologías fortificadas. Allí dentro, una vida cómoda. Parques, teatros, hospitales que funcionan. Compran órganos nuevos. Viven hasta 150 años. Afuera, la expectativa es de 38. Jesús habría dicho, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja. La frase que habría atormentado a los ricos durante 2000 años, que habría generado culpa, culpa que produce caridad, hospitales, universidades. Pero sin Jesús, el rico hace lo que quiere. Cero culpa, cero miedo. Hay quienes dicen que este mundo podría ser diferente, pero cuando preguntan qué cambiaría, nadie sabe, porque la diferencia sería Jesús, una persona que habría predicado durante 3 años y sido ejecutada, que no
habría escrito un libro, que no habría fundado un imperio, solo habría dicho frases sencillas. Amaos los unos a los otros, perdonad 70 veces 7. Lo que hacéis al más pequeño de estos, a mí me lo hacéis. Frases que cualquiera entiende, pero que nunca fueron dichas. Y sin ellas, sin que Jesús hubiera existido, el mundo siguió su curso natural. No hubo apocalipsis. Simplemente nunca hubo la desviación, la idea peligrosa de que quizás los seres humanos sean más que máquinas de carne. El río de la historia siguió su cauce natural: fuerza, utilidad, descarte. En el pasillo del hospital, la mujer deja de respirar. La hija recibe una notificación en el móvil. Ella está en el trabajo. Mira la pantalla. Suspira. Abre la aplicación de la funeraria. Autoriza el procesamiento. Marca descarte estándar. Confirma. El sistema calcula. Deposita el 10% en su cuenta en 3 días. Listo. Guarda el móvil. Vuelve al ordenador. Tiene un informe que terminar. Una meta que cumplir. La vida sigue. La camilla es lavada con un chorro de alta presión. Se rocía desinfectante. 3 minutos después, otra persona es colocada allí. Un hombre de 61 años. Cáncer de páncreas. Inoperable. La hoja de cálculo ya decidió. Él morirá en ese pasillo también. Puede llevar semanas. No importa. El sistema funciona. Siempre ha funcionado. Y siempre funcionará así. Porque aquí, en este mundo donde Jesucristo nunca nació, donde aquellas palabras sencillas nunca fueron dichas, donde aquella idea absurda de amor universal nunca fue plantada, la vida es exactamente eso, un proceso. Funciona mientras es útil. Cuando deja de ser útil, es descartado, limpio, sustituido, sin peso, sin significado, sin nada más allá de la función. Es normal, siempre lo fue.